was the grains sometimes fashioned to bread that was burnt on the altar, or them separately burnt on the altar. Okay. Muchas veces, por ejemplo, se preparaba un pan, ¿verdad? Con harina, aceite, y se quemaba en el altar como una ofrenda. Sometimes to make the bread and they pour frankincense on it. Muchas veces hacían pan y le ponían, frankincense, ¿es incienso o perfume? Frankincense. Como un incienso aromático le ponían al pan para presentar la ofrenda. So frankincense was a fragrant herb that was made into oil. Así que y también esos inciensos aromáticos se mezclaban con hierbas para hacer aceite. And so they poured on the bread or on the meat offering to give a sense of smell and wonder and flavor. Así que lo ponían sobre el pan para que eso subiera un olor agradable, un olor muy agradable. Make sense so far? ¿Hace sentido hasta ahora? Is it that? Okay, good. All right. So, when they were presented to the Lord as part of burnt, as a memorial upon the altar, as a sweet savor unto the Lord, the rest belonged to the priest. Muy bien. Cuando eran presentados ante el Señor como una parte quemada de la ofrenda, era como un memorial sobre el altar, como una ofrenda, bueno, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Con un olor muy agradable ante el Señor. It is the thing most holy of the offerings that Jehovah made by fire. Leviticus 2 verse 3. Se presentaba una parte al Señor y al sacerdote le pertenecía una parte de esa ofrenda también. American Revised Standard Version. So the burnt offering signifies consecration and dedication. So the meal offering signifies submission and dependence. So beautiful. Yes. Okay. Recuerden, la ofrenda totalmente quemada significaba una ofrenda de consagración, pero esta ofrenda de comida significaba sumisión y dependencia. So you consecrate yourself, Te consagras completamente al Señor, then you dedicate yourself. así que te dedicas, te sometes al Señor. So the consecration prepares you for the dedication. Así que la consagración te prepara a ti para la dedicación. Let me explain. Vamos a explicar. Many years ago, when I first became a deacon, Muchos años atrás, cuando yo comencé como diácono, I was being prepared for the office, yo estaba siendo preparado para ese trabajo and they prayed over me. y ellos oraron sobre mí. The elders laid hands upon me, Ellos colocaron sus manos sobre mi cabeza and I was dedicated now to serve as deacon now. y yo fui dedicado para servir como diácono. First I had to be consecrated, then dedicated. Primero yo fui consagrado y luego me dedicaron como diácono. Same thing, make sense? ¿Hace sentido? So before you can fully serve the Lord, we have to be consecrated and dedicated. Antes de que usted entre el servicio del Señor, usted tiene que completamente estar dedicado al Señor. The burnt offering stood for entire surrender of a life. La ofrenda quemada significaba una entrega completa de la vida. The meal offering was to acknowledge sovereignty and stewardship of dependence upon the superior. Y la ofrenda de alimentos significaba un conocimiento de la soberanía y la autoridad o stewardship, y una dependencia de alguien superior. La soberanía de una dependencia de alguien superior. They were act of homage to God and pledge of loyalty. Ellos prometían, ¿verdad?, un homenaje a Dios y hacían un voto de soberanía a su lealtad, a su realeza, perdón. So, the burnt offering was entire surrender, La ofrenda quemada era un rendimiento completo and then the meal offering was I'm dedicated for life. y la ofrenda de la comida era una dedicación completamente de mi vida. Amen. Amén. Praise God. Que lo repito otra vez. What's the question? Okay, can you repeat that again? Sure. Consecration, I'm consecrated to be used by the Lord. Yo soy consagrado para ser usado por el Señor. But dedication, I'm dedicated for my whole life, to serve the Lord with my whole life, with all my life. Pero dedicación es que yo estoy dedicando mi vida para servir toda mi vida al Señor. Before I am dedicated, I must be consecrated. Antes de yo estar dedicado al servicio de Dios, tengo que ser consagrado al servicio de Dios. I must be fit for service. We must be, Tengo que estar preparado para servir. I cannot be fit for service until I'm consecrated.
Yo no puedo estar preparado para servir a menos que esté consagrado para servir. And that's with any office in the church. Y eso equivale a todos los cargos de la iglesia, a todos los trabajos que podemos hacer en la iglesia. Amen. Does that make sense? ¿Hace sentido? Okay. Sí, amén. Thank Amen. you. Amen. Yes, welcome. Meal offerings are ordinarily used in connection with burnt offering. Las ofrendas de alimento eran usadas en conexión con las ofrendas quemadas de paz, las ofrendas quemadas de paz. Amen. So the meal offering is connected with burnt offering, or offering of dedication, and peace offerings. Estas ofrendas de dedicación estaban conectadas también con las ofrendas de paz. And we're going to cover peace offerings down the line. Not yet, but we're going to cover that. Nosotros vamos a estudiar las ofrendas de paz, pero más adelante. But it's not connected with those of sin or trespass offerings. Pero no está conectada con las ofrendas de paz, con las ofrendas de pecados y transgresiones. So when you have a meal offering, you cannot use the sin offering or trespass offering. There's a reason why. Y hay una razón por la cual no podían juntar esas dos ofrendas, las ofrendas de dedicación y las ofrendas de pecado. I'm not trying to confuse, I'm trying to make this clear. Pero quiero tratar de hacerlo claro. And we're going to cover sin offerings in the next lesson, so it will be clear by then. En la próxima lección vamos a estudiar las ofrendas sobre el pecado, las ofrendas del pecado. But God is very specific about things. Pero Dios fue muy específico acerca de todas estas cosas. With the burnt offering, you can have a sin offering. Acuérdense que con las ofrendas totalmente quemadas, los holocaustos se podía combinar con las ofrendas del pecado. Se hacía la del pecado primero y luego el holocausto. But if you have a meal offering, you cannot have a sin offering. Pero si usted preparaba una ofrenda de dedicación, que era una ofrenda de comida, no podía llevar una ofrenda de pecado. The same day, right? Same day, exactly. El mismo día no se podían combinar esas dos ofrendas. The reason being is because you have to be first consecrated through the burnt offering, and before that, the sin offering. Y la razón de eso era porque antes de la ofrenda de consagración se tenía que hacer la del pecado. Así que cuando se hacía la ofrenda de consagración se podía traer la ofrenda de alimento. But with the meal offering, once you're consecrated and dedicated, then you can use the meal offering. Sí, una vez que usted era consagrado y dedicado, ahí sí se podía hacer la ofrenda de alimento, la ofrenda de dedicación. So in other words, if I'm in sin, I cannot be consecrated at the point in time. En otras palabras, si yo estoy en pecado, yo no puedo ser consagrado a una labor, a un trabajo. Sin has to be dealt with and taken care of first. Así que hay que arreglar el asunto del pecado primero para entonces ser dedicado al servicio de Dios. After the sin is out of your life, then you can have the burnt offering. Después que el pecado ha salido de tu vida, entonces podemos hacer esa ofrenda de dedicación. And then after the burnt offering, you can either have your meal offering, but not in the same day. It takes some time for each. Así que el mismo día, recuerden, no se podía hacer esas dos ofrendas, la ofrenda del pecado, confesión de pecado, y la ofrenda de dedicación. So when you read the book of Leviticus, these first 12 chapters, it will make sense, trust me. Cuando ustedes lean Levítico del capítulo 1 al 12, les va a hacer mucho sentido lo que estoy diciendo. And when you're done reading it, come with your questions, because I want to answer all your questions. How about that? Y cuando lo lean, por favor, traigan preguntas si tienen. Speak, the record of Numbers states, speak with the children of Israel, saying to them, when ye come into the land of your habitations, which I give unto you, you shall make an offering by fire to the Lord, a burnt offering or sacrifice offering, performing a vow or freewill offering. All that is Numbers 15 too? I believe 15, 16, 10. But it's a lot, so just use this instead. Ok, dice, habla a los hijos de Israel, versículo 2 de 15. Habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy y hagáis ofrenda encendida a Jehová, holocausto o sacrificio por especial voto o de vuestra voluntad o para ofrecer